Este fin de semana en Baltimore, en Estados Unidos, hubo tremendo evento con un montón de torneitos, entre ellos dos, un 1K y un 2K, ¿vale? $1000, $2000 en premios, que fueron ganados por la misma persona y por el mismo deck. Por eso, y aparte por otra cosa que voy a explicar a continuación, toca hablar del día de hoy de ello. ¿Y qué es esta cosa? Bueno, si recuerdan, o a lo mejor no, porque no creo que tan pendientes están de todo lo que digo en los vídeos, yo dije, bueno, prepárense, porque estoy preparando cositas con Han Solo. Y efectivamente, llevo un rato jugando con Han Solo amarillo, ¿vale? Esto no es nuevo. Al final, Han Solo lo utilicé muchísimo en el set 1, fue con lo que, bueno, primero Han Solo Casino, que me divirtió muchísimo, y luego fue lo que llevé a nivel competitivo al Showdown de aquí de mi tienda, ¿no? El set 1 lo terminé jugando esto que ven en pantalla, terminé jugando a Jhin, y no solamente a partidas amistosas, sino que, por ejemplo, en una liga online lo llevé a 2 rondas, una la gané y la otra hice un 2-1 contra un bobo amarillo, estuvo a esto, el robo más cunning que yo, aparte que tiene más potencia en todo, pero la diferencia fue astucia, ¿no? Ese evento de doble amarillo. Entonces tengo bastante experiencia, he jugado mucho doble amarillo, por supuesto, he intentado hacer cosas locas, ya saben, la guía de Fennec, he jugado con Lando y por supuesto lo estuve evitando, pero tuve que regresar a Han Solo, ¿no? Al final Han Solo, ¿por qué es tan potente? Porque su habilidad es muy potente, se cruza directamente con algo importante del juego, que es el rampeo. Es un rampeo virtual, como saben, es muy potente, te permite ir más rápido que el rival y tener impacto y a lo mejor controlar partida, controlar mesa y tener cierta ventaja para poder ganar al final la partida. Normalmente se juega con verde. ¿Por qué? Porque el doble amarillo-blanco era considerado uno de los peores combinaciones que había más allá de Han Solo. Claro, la otra opción única era Jyn Erso. Pero a día de hoy, con Fennec y con Lando, si se dan un paseo por YouTube, prácticamente no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque efectivamente no es una combinación muy fuerte. Y eso que nos han dado cartas súper interesantes. Pero si Boba Amarillo está fuerte por Body Rook, por el cantinero, por un montón de cosas, entre ellas el evento de astucia, y Han Solo tiene una habilidad tan potente, cuando lo mezclas salen cosas muy interesantes. Este es el deck que yo he estado jugando hasta la fecha. Falta mucho pulir, porque en verdad no quiero ganar sin más, quiero ganar con el Final Showdown. Solo llevo una copia, creo que tendrá que subir a 2, ¿vale? Y al final lo que busca es mucho controlar mesa, meter daño sorpresivo, jugar mucho con subirte cartas a la mano y volver a bajarlas, y después hacer una ola potentísima de daño contra la base, e idealmente con Final Showdown para más diversión, ¿no? Pero no les traigo mi deck. Como digo, alguien este fin de semana ha ganado 2 torneos de bastante dinero. Uno fue 50 y pico personas, la otra fueron 30 y pico. Me parece, hablo de memoria. Entonces, entre una cosa un poquito más experimental, aunque creo que tiene mucha capacidad de ganar muchas partidas, ¿ok? O un deck ya súper contrastado. Le han hecho una entrevista al jugador en otro canal, en Rebel Resource, creo que se llama el canal, y explica que ha jugado más de 100 y pico partidas, ¿no? Que en su grupo de juego, para prepararse para ese torneo, han probado 20.000 millones de enfrentamientos y tiene clarísimo cómo jugar todo. Creo que es mucho más, tiene mucho más mérito el trabajo que ha hecho este chico. Por eso vamos a analizar su deck, ¿de acuerdo? Yo creo que si vemos el deck no nos vamos a llevar grandísimas sorpresas, salvo quizá el R2 y 3PO. Creo que es el primer deck de Han Solo doble amarillo que se ha visto con esta parejita de increíbles droides, ¿vale? Todo lo demás, más o menos, se encuentra en todos los decks. Si nos fijamos en el mío, ¿qué llevo a diferencia? Llevo Grido, que efectivamente si juego contra Cad Bane van a la... Se guardan porque el daño va ahí, ¿no? El daño va ahí. Pero, a diferencia, a mí me gusta llevar más cosas con Smuggle, como el Hotshot Blaster, para generar más daño desde recursos y no depender únicamente de la mano, ¿vale? Y por una cosita adicional que explicaré más tarde. Pero ese 3PO es cierto que está muy bien. Esta mañana, antes de grabar, me he jugado como 6-7 partidas, he perdido 2. Una contra un Palpatine azul, que nada, no pude parar, estuvo más o menos bien, le dejé 21 de vida y luego me empezó a controlar y ya imposible. Y un Mirror contra el mismo deck, o muy similar. Él me jugó un Spark of Rebellion en minuto 1, en la primera acción de la partida, y me condicionó todo el rato, porque siempre tenía menos cartas que él. Su Body Rook tuvo impacto, me quitó una cosa, el mío no, y ahí ya se desmoronó la partida. Pero todo lo demás, bastante sólido, aunque difícil. Pero bueno, al final del vídeo haré los highlights del deck, ¿vale? Vamos a empezar a hablar un poquito. Bueno, corazón amarillo.
te tiene que gustar amarillo, te tiene que gustar el modo de jugar de amarillo y llevado amarillo blanco, que no tiene cosas menos potentes, eso tiene cosas más truqueras, pero menos potentes. Pero sin duda alguna, el corazón de todo es astucia. De hecho, en las partidas de hoy en la mañana, si yo no robaba astucia, sufría y me exigía jugar, o sea, ser mente galaxia, intentar hacer un montón de trucos y prever lo que tiene que tener y jugar un poco a destiempo para sacar valor y estabilizar partida. Esta carta te habilita todo y ahora veremos por qué lo digo. ¿Cómo quiero ganar? ¿Vale? Esto es importante. Entendamos que este deck lo primero que quiere hacer es romper mesa y romperte la mano, ¿vale? Ralentizar el juego del rival de distintos modos, ya sea nombrando cartas para que sean más caras, robando recursos al rival o simplemente por quitarle la carta correcta en el momento correcto. Y daño explosivo. Tenemos eventos, tenemos unidades que tienen que ir en un momento dado por la cabeza, por la base del rival, o si no, posiblemente perdamos partida aunque hayamos jugado súper clean, súper bien. Primero, romper mano. Tenemos la Chispa de la Revión, tenemos a Body Rook y tenemos Astucia. Estas tres cartas nos habilitan, ya sea viendo la mano del rival o de forma aleatoria, quitar cartas que nos pueden hacer daño, ¿no? El más arriesgado es Body Rook. A cambio te mete un 3-3 en mesa, pero únicamente funciona con mejoras y con eventos. Claro, depende del matchup, depende de lo que tienes delante. Ya sabes que te vas a encontrar Resupply, Chispa de la Rebelión, pillajes, un montón de cositas que ya no solamente porque pierda el efecto de la carta, sino por quitar carta. Un Body Rook que te permite ver la mano, pero no te quita carta al rival, no está mal, pero se siente muy flojo. Poder quitar una carta, aunque sea una que de verdad que pensamos que el rival no va a jugar, es relevante, porque le vamos a romper un poco la decisión de qué lleva recurso, qué no, y cómo administra sus rondas. Chispa de la Rebelión es muy buena, incluso de turno 1, y Astucia. No siempre vamos a querer utilizar la opción de descartar una carta de la mano del rival, pero está ahí. Está ahí y en momentos concretos de la partida puede ser determinante quitar esa carta y no tanto bufar una unidad o devolver algo a la mano del rival. ¿Y qué nos trae el set 2? Nos trae otra cosita, nos trae una pedazo de carta, una de mis cartas favoritas de todo el juego. Kira Unidad. Es una mezcla entre romper mano y ralentizar. No le quitamos la carta de la mano, ¿vale? Incluso a lo mejor ni la tiene en la mano, pero si conocemos un poco qué quiere hacer el rival, conocemos cuáles son las cartas que seguramente va a tener en la mano, o va a tener en la mano en futuros robos, o idealmente las va a tener y nos puede hacer mucho daño, Kira lo que hace que es, mientras esté viva, podemos hacer que esa carta que nombremos cueste 3 o más. Si la vemos en la mano y claramente es algo que quiere utilizar, ¿no? O sea, primera acción nuestra es jugamos a Kira. Y sabemos que el rival tiene 5 recursos y tiene un Overwhelming Barrage en mano. No, cuesta 8 ahora, ¿no? Y eso puede ser que rompamos por completo lo que quiere hacer el rival y haga algo menos potente o directamente no tenga otra jugada para coste 5. Y eso es súper doloroso. Entonces, esta Kira es muy buena. No rompe mano porque no descarta, pero te rompe los planes al rival y lo ralentiza muchísimo si lo jugamos bien. Romper mesa. Bueno, romper mesa es como lo he llamado yo. Simplemente es ganar control de mesa o evitar que el rival pueda sacar partido a lo que tiene en mesa. Encerrona y portero de cantina se lo devolvemos a la mano directamente. Además, no hay limitante. Da igual la arena, da igual el coste de la unidad. Claro, líder no sirve, ¿no? Y astucia, a astucia sí que dependemos de que tenga un poder de 4 o menos. Por tanto, a veces nos va a tocar utilizar otra de las opciones, que también es romper mesa, que es girar, agotar 2 unidades del rival y a cambio subir otra que a lo mejor no nos da tanto miedo, pero bueno, es una unidad menos que pueda tener en mesa, ¿no? Al final, estas 3 cartas lo que nos permiten es romper el juego del rival y interactuar directamente con su mesa, no solamente con la mano. Pero claro, también tenemos 2 modos. Tenemos ambush y ambush, ¿no? Halcón Milenario sale preparado. Nos permite lidiar con navecitas de la parte del espacio de vida 3 o menos. Súper bien, que se quede vivo y luego valoramos si lo dejamos o nos lo subimos a la mano. Cañonera, ambush 3-4. Han Solo, ambush 6-6. Eso del set 1. ¿Qué nos ha aportado el set 2? El Jinete de las Nubes es un evento andante, es un 2-3-1. Entra y trata de eliminar cualquier unidad del rival. Y a su lado el Halcón Milenario de Lando, ¿no? Es un 5-5 que puede entrar con ambush desde mano y si no, por contrabando te planta un 5-5 en mesa que al rival le puede preocupar bastante si no tiene una respuesta inmediata para la siguiente fase. Además, trae robo, ¿vale? Estas son las diferencias con mi deck. Todo lo demás, los 2 decks los tienen, tanto el mío como el de este ganador.
Es el robo, ¿vale? Ezra no es robo como tal, porque no llega a tu mano, pero puedes decidir jugarla inmediatamente, ¿no? Y de pronto, si es un surprise attack o algún evento o alguna carta así, o un ambush que te permita lidiar con la mesa del rival, maravilloso. Incluso terminar partida con ese surprise attack para darle a otra unidad que ataque y vaya contra la base, súper, súper bien. Si no te gusta, la descartas. Y si te gusta pero quieres robarla y no puedes jugarla, la dejas en la parte superior de tu deck. Es un robo falsecillo, ¿no? R2 no es robo, pero nos permite jugar con nuestro deck, igual que hacía Ezra. Me gusta, la dejo. No me gusta, la llevo ahora sí a la parte inferior de nuestro deck. Y 3PO, con toda la información que aporta R2 y Ezra, va a poder decir ese mismo número y la va a poder robar ahora sí a nuestra mano. Si no, el número correcto con este deck es el número 3. Hay muchos costes 3 que a lo mejor no es lo que necesitamos, pero robar para tener esa carta y llevar a recursos nos habilita poder, es ahora sí, el robo siguiente, poder jugar sin ningún tipo de problema. Y aprovechando una de las cartas que vamos a ver ahora, queremos prácticamente siempre llevar algo a recursos. Lo necesitamos para tener mucho valor y que el rival diga, ¿cómo paro a este Han Solo amarillo? Y como expliqué antes, hay un momento donde tenemos que ir a la cabeza del rival, ¿no? A por la base. Pillar por sorpresa, +3 a un ataque. Astucia, +4 para una fase. Bien, es mucho daño, el rival sabe que tenemos estas cartas, porque son muy buenas y siempre tienen que ir, pero normalmente no sabe siempre el rival si le vamos a poder jugar o no. Y la penúltima cosa que vamos a hablar de este deck, porque la siguiente es magia, gente, es esta parte de ralentizar al rival. Claro, romper la mano, levantar cosas de la mesa a la mano, ambos eliminarlas. ¿Eso no es suficiente? No, no es suficiente, queremos más. Y de hecho, es una de las razones por las cuales amarillo blanco como tal, sin nada más, puede funcionar mejor. Ya sea porque lo hagas o por lo que puede condicionar a tu rival. Estoy hablando de Tech y de DJ. Vamos a ver, Tech, por un lado, le da contrabando a todas las cartas que tengamos en recurso, ya sean unidades, mejoras o eventos. Pero va a costar 2 recursos más adicionales al aspecto que ya tenga, ¿no? Entonces puede ser que tengamos que pagar un sobrecoste. En este deck ya hemos visto que no pasa nada, pero estoy explicando un poquito la carta. Además, bueno, es un 3-2-5, que está muy bien. O sea, ese 2-5 de vida te permite casi siempre que se pueda quedar en mesa, salvo por tradeos, ¿no? Es muy complicado que el rival no lo pueda tradear tan prontito, en turno 2, algo con vida 5. Y tiene contrabando, lo podemos sacar por 4. Ojito, sobre todo esto lo vamos a utilizar, obviamente, en momentos de mitad de partida hacia adelante. Incluso partidas largas, este Tech por 4, que luego me permita sacar otra cosa desde recursos, tiene mucho valor cuando la batalla de mano quizá ya está un poquito más dura, ¿no? Y a su lado está DJ. Esta legendaria que mucha gente dijo, a mí, yo me emocioné mucho hasta que leí una parte, ¿no? Que decía, cuando esta unidad abandona el juego, el propietario de ese recurso toma el control del mismo. Claro, le robas, bueno, no la he leído, pero creo que todo el mundo la conoce. No es un 3-3-5, cuando la jugamos usando contrabando, que cuesta 7 y es doble amarillo, razón también para llevar doble amarillo en este deck, le robamos el recurso al rival, normalmente vamos a elegir, bueno, salvo que no podamos, vamos a elegir siempre uno que esté preparado, o sea, que el rival pueda utilizar, para robárselo. Claro, entra a nuestra mesa también enderezado. Lo podemos usar nosotros, ¿vale? Es muy importante, por eso hay que elegir ese. Y si esa carta tuviera contrabando, incluso la podríamos llegar a jugar. ¿Qué ocurre? Que cuando DJ abandona la mesa, ese recurso regresa al propietario de él, regresa a nuestro rival. Pero, y por eso con Han Solo es donde más brilla, podemos girar a Han Solo, o cuando ataca ponemos recursos adicionales que luego tenemos que quemar. Pero no tienen por qué ser esos. Podemos descartar el que DJ ha robado, de tal modo que hemos desrampeado al rival y nosotros hemos rampeado, ¿vale? Entonces salimos ganando por bastante. Es puesto que digo que con Han Solo DJ gana mucho más valor, ¿no? Porque la parte negativa de jugarlo, porque sería como perder mucho tiempo solamente por robar un recurso, no la perdemos, ¿vale? Podemos lidiar con ella. Ahora, ralentizamos al rival muchísimo, muchísimo. Puede ser que los líderes salgan más tarde. Y si salen más tarde, eso a lo mejor nos habilita o terminar partida o poner amenazas nosotros en la mesa que nos permiten luego lidiar con ese líder o con cartas que nos pueda sacar. Puede ser que retrasemos cosas que nos hacen mucho daño, como un Super Laser Blast, ¿no? Nosotros al final somos un poco mid-range tempo, un poquito medio agro, un poco mid-range, un poquito así, ¿no? Queremos tener unidades en mesa y tenemos que sacar mucho valor de esas unidades. Eventos que nos destruyan la mesa
¿vale? Nos hacen mucho daño. Incluso poder retrasar un Rival's Fall, un Takedown, cositas así, es muy, muy relevante para poder tener más supervivencia y poder ganar la partida. Es por esto, gente, y luego voy a hablar también un poquito más de ello, que DJ a veces también paga 7, ¿vale? Hay veces que la partida está más o menos controlada, le has ido quitando cosas de la mano, le has ido girando cositas, la partida está más o menos, tus niñas están pegando, dices, quiero gastar algo de la mano potente, que a lo mejor, bueno, sí me... ¿Tengo prisa? A lo mejor la respuesta es no, y a lo mejor sacas al DJ, le quitas un recurso y sigues hundiendo en el pozo al rival. No va a llegar a esas herramientas que quiere usar para lidiar contra ti. Y a cambio, tú sigues manteniendo cierta presión en mesa, pegas, tal, sin mucha prisa, y acabas ganando por ese DJ pagando 7 por él, ¿vale? Entonces, muy, muy relevante. Y es una de las razones también por las cuales decía antes de casi siempre que podamos, recurso a la mesa, recurso a la mesa, recurso a la mesa. Es por eso que mi versión lleva alguna cosita más de Smuggle y no solamente a DJ y a Tech. Entonces, bien, pareja muy, muy buena. Hasta que no la sufráis o hasta que no la disfrutéis, no vais a entender de verdad el potencial de esta combinación e incluso de jugar un DJ a tempo a coste 7, ¿no? ¡Boom! Y ahora sí, lo último de las cartas, ¿no? Tenemos la magia, gente. Por un lado, Tech, ya lo hemos explicado. Te habilitan partidas medias y largas que todo tu pila de recursos sea algo que puedes jugar. Más caro, sí, pero puedes jugar. La de partidas que he ganado yo con Tech en mesa, sacando Surprise Attack y haciendo un montón de daño de la nada donde el rival no se lo espera. Además, hay tantas cartas que te permiten ver la mano del rival que a veces el poder sacar cosas sorpresivas desde recursos tiene un valor triple o cuádruple. Tech te trae esto. Y una nueva aventura. Gente, necesito sí o sí una carta hiperespacio de estas. Es el comodín de la llamada, no es el comodín del público. Es el comodín del deck. Es el comodín del deck porque sirve para un montón de cositas. Obviamente, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vemos una nueva aventura y pensamos en unidades nuestras, en usarlo en ellas, es sacarle valor en habilidades de cuando una carta es jugada, ¿no? Porque por coste 2 levantamos unidad nuestra, la volvemos a bajar y hacemos ese efecto. Pero algo que pasa un poco más desapercibido y que a veces puede ser clave es la parte de curar unidades. En unidades del rival, sobre todo, girar unidades, ¿vale? Primera acción del turno, le juego una nueva aventura a una unidad del rival que me quería pegar a la base o hacer un tradeo a una unidad, ¡pum! Si quieres la vuelves a bajar, pero si baja, entra girada. Claro, si elegimos algo que tenga buen play, pues nos va a doler. Pero si no, esa unidad no va a hacer nada. Le estamos ralentizando un montón de tiempo. Y además, bueno, ahí pongo rompe armaduras, pero es rompe mejoras, ¿vale? Al final, toda mejora que tenga una unidad, cuando se la levantamos a mano, se va del juego, ¿no? Entonces tenemos Waylay, tenemos el cantinero, pero también Nueva Aventura nos puede ayudar para quitar todas esas cartas que tenga o sea, todas esas mejoras que pueda tener una carta, una unidad del rival y que nos puede hacer mucho daño o meter mucha presión por todo el daño que nos puede hacer. Muy buena, muy, muy buena. Entonces, buen play, por ejemplo, con 3PO podríamos jugarlo, decimos un número, si fallamos podemos jugar luego una nueva aventura y ya sabemos qué carta tenemos ahí, ¿no? Pero nos puede dar un doble robo, nada mal. Con Halcón Milenario, unidad con Ambush, ¿vale? Lo hemos explicado antes. Ambush que ha entrado, boom. A lo mejor se queda viva, atacamos con ella, el rival dice, bueno, este Halcón Milenario ya no nos da problema. Nueva aventura, lo levantamos, baja y boom. Otro ambush contra otra unidad del rival. Súper, súper potente. Body Rook y potro de cantina para quitar más cartas o para levantar más unidades a la mano del rival. Idealmente habremos atacado antes con ellos para sacarle todo el valor del mundo, pero no sean codiciosos. Si es súper importante ver la mano del rival y quitarle una carta porque tenemos miedo de un Overwhelming Barrage, porque tenemos miedo de un Super Laser Blast, obviamente, primera cosa de la acción, perdemos 3 daños a la base o a una unidad, pero le quitamos esa carta dura, ¿no? Y por de cantina, más de lo mismo. Y también Halcón Milenario. No es ambush, gente, pero Halcón Milenario, pum, entra, pega de 3, nueva aventura, vuelve a bajar, entra preparado, pum, pega de 3 cuando nos va a tocar. Entonces es mucho daño sorpresivo el que puede entrar y que el rival no se espera. Banquillo, bueno, banquillo es una de las cosas que yo estaba todavía trabajando. Al final no he jugado tanto mi deck porque, bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? Si en el set 1 hemos jugado mucho algo, casi no necesitamos jugar en el set 2 para saber cómo llevar el deck, ¿no? Entonces yo al final doble amarillo lo he jugado mucho. Entonces, bueno, lo jugué, vi que funcionaba y me fui a probar otras cositas también para el canal. Bueno, esta persona nos dice lo siguiente. Grogu viene muy bien para girar unidades
que nos den mucho miedo. Por ejemplo, líder boba, ¿no? Líder boba, nave capital ships, todo este tipo de cositas. Empezamos a girar, a girar, a girar, y como no pueda lidiar con Grogu, le sacamos un valor tremendo. Mercenary Gunship es una nave muy... Yo la meto en prácticamente todos mis decks, la verdad, me gusta mucho. Muy raro esta parte que me la roben, y si me la roban no pasa nada. Y es un 3-2, que puede meter mucha presión a la base y también lidiar con cosas del rival, y así nos olvidamos de que nos la puedan robar. Otro Azituki de estos, 3-4 ambos, por si tienes algo delante con muchísimas navecitas, por ejemplo ese Tarkin amarillo, que ya hemos analizado bastante en el canal. Fel de Dragon, a ver, es azul, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Bueno, solo pagas 6, solo pagas 6 para quitarte cosas como Capital Ships, como el dragón, como... ¿no? Entonces al final es una carta muy potente, muy específica, y por eso está en el banquillo. Y un Syndicate Luckies, bueno, es un 5-4. Él explica que eso todo lo lleva porque ahora mismo en el juego hay mucho 3-3-5, ¿no? Está Toro, está Cassian, está Boba Unidad, están los que tienen 20.000 tags, ¿no? Está el Droide, el Twi'lek, el Wookiee, no sé qué, que es un 3-5 en amarillo. Bueno, este puede entrar ahí, ¿no? Incluso un Tech, un Tech es un 2-5, ¿no? Pero bueno, también entraría para quitártelo. Y por supuesto, yo lo llevaba mucho en el set 1 para quitarme Sabines. Boom, entraba y yo me quedaba vivo con bastante vida para seguir metiendo presión. Carta muy buena, yo personalmente lo llevaría en el main deck. Va a depender un poco de tu meta, va a depender un poco de lo que tengas delante, ¿no? Bueno, esta fue las run, mejor dicho, de este jugador en el torneo, ¿vale? Ronda 1, perdió 1-2 contra un Palpatine verde. Él comenta que es uno de los enfrentamientos más complicados que tiene, porque al final tiene muchísimo rampeo, no tienes tantas herramientas, o sea, tienes herramientas, pero al final te acabas rampeando, ¿no? Y como la partida no la tengas súper mega ultra dominada, ese momento cuando ya sale Palpatine y te empieza a robar unidades y empieza a bajarte un montón de cosas potentes y demás, se le hace cuesta arriba. 1-2 para él. Ronda 2, Blue Palpa, 2-0. Red Rey, 2-1. Otros dos Palpatine verdes, 2-1, 2-1. Y dos Sabine verdes, 2-0, 2-0. Esto ya en el top 8, ¿vale? El top 4, no... Hay una cosa muy rara, que dice como que intentaron llegar a un acuerdo, como que alguien se tenía que ir, y él fue muy buena onda, como digamos aquí en México, y creo que al final repartieron el premio entre el 4, ¿no? O sea, como que si el top 4 se tenía que llevar, pongamos, yo qué sé, de los 2.000, $1.000, pues hicieron como 2.50 para cada uno. Y creo que no estaba muy feliz, porque creo que las personas igualmente se iban a ir sí o sí, y no fue tanto por problemas, pero bueno, sin más. Creo que le iba a tocar jugar contra una Sabine verde, y la final fue contra un Palpatine verde 2-1. A ver, cosas llamativas, gente. Él se ha enfrentado contra 1, 2, 3, 4, 5 Palpatines y 2 Sabines y una Rey. No sé, yo creo que la gente ya tiene bastante claro qué tiene que llevar a los torneos, ¿no? Y bueno, en el 1K, ¿vale? En el que el premio eran $1.000 a repartir, pues Sabine verde ganó, perdió contra un Bossk verde y 0-2 además, perdió bastante bien. Sabine verde ganó 2-1, Yellow Boba le ganó 2-0, otro Green Bossk, que creo que era el mismo, si no recuerdo mal era el mismo, ahora sí le ganó 2-0, ya le midió bien todo. Otra Sabine verde y la final contra un Bossk verde que no era el mismo y que no tenía la base de 25 y la ganó 2-0. Así que nada, perdió 2 partidas en todo el fin de semana, ¿no? Contra un Palpatine verde y contra un Bossk verde. Interesante, al final es el rampeito y supongo que con Bossk, ¿qué se te puede complicar? ¿Qué se te puede complicar? La carrera de daño, por un lado, porque al final te pone el bounty de si te derrota la unidad, te entra el daño directamente a la base y al final Jango pega más fuerte y demás. Imagino que fue un poco por ahí. Pero bueno, esa fue la run, gente. Entonces, por eso digo que antes de traer yo mi deck, que lo estoy todavía afinando y estoy un poquito... No lo tengo muy en el mero día, lo estoy aparcando un poco respecto a otras cosas. Dije, mejor traemos esta experiencia y este deck de este chico, ¿no? Vale, posibles cambios, pero esos ya son mi gusto, como os decía antes. Mochila propulsora y Blaster 1. Mochila propulsora me da supervivencia, ¿no? A lo mejor ese turno en el que a lo mejor no tengo tanta prisa por atacar, pero no hay una carrera de daño como tal, y sé que el rival quiere controlar mi mesa, esa mochila propulsora que sale desde contrabando para poner un escudito y potenciar a una unidad, bien. Y podemos potenciar unidades, por ejemplo, como Body Rook, ya sería un 5-3, el cantinero sería un 5-5, o incluso a R2 y 3PO, que ya serían un 3-4, ¿vale? Un 3-4 que ya, ojo, ya puede tradear con cositas y ya no solamente es
pego uno a la base y a ver si robo algo, ¿no? Sino que ya te puede traer con la mesa. Me gusta bastante. El Blaster, claro, de mano no lo vamos a pagar, lo vamos a pagar por contrabando. Cuesta 3, da un +2/+0, ¿vale? Y es como un mini surprise attack, pero con estadísticas que se quedan en la unidad. La parte mala, y tiene todo el sentido, es que no se lo podemos dar a vehículos. Pero, bueno, al final, por ejemplo, hoy me lo han jugado en un Body Rook y era, bueno, pues no tenía por qué quitarme este Body Rook, pero tuve que hacer un Waylay. Porque no tenía otro modo, porque si no me iba a pegar 5, 5, 5 contra la base y dolía. Mi rival sí llevaba este, ¿no? Y esa también fue una de las diferencias. Como él me sacó algo desde recursos y él ya me había quitado cartas a mí de la mano, eso hizo que la ventaja de este Han Solo fuera bastante grande y me ganara la partida. Y como he dicho antes, confrontación final. Creo que con este deck no funcionaría tanto, habría que hacer algún cambiecito más. Aquí es donde yo metía a Fennec, aparte de Han Solo, porque quería más costes potentes que me permitieran controlar la mesa, ¿vale? Porque al final Han Solo ataca y sobrevive. Y Fennec, con todo el descarte de eventos, de 1000 cositas, va a entrar a hacer mucho daño y se va a quedar ahí. Confrontación final para que todas esas unidades que ya he ido yo controlando mesa ataquen contra la base, súper bien. Puntos clave, a ver, es un deck, gente, difícil de jugar, ¿vale? O sea que si no quieren comerse 20.000, o sea, la cabeza y dar 20.000 vueltas y tratar de prever jugadas y demás, es un deck difícil de jugar. Si van a ver la partida de la final de un shutdown, no, de un 1K que hubo, ¿no? Fue uno de los últimos vídeos que subí. Era un Boba amarillo contra un Han Solo verde. Pero, lo comento todo el rato, o sea, todas las jugadas, todas las lecturas que tiene que hacer, todas las tiradas de línea de la partida que tiene que hacer Han Solo es muy grande, porque hay un montón de acciones de si ataca esta roba, si no tengo que tal, y esta carta te devuelve, pero te devuelvo ahora, te lo devuelvo más tarde, lo bufo ahora, no lo bufo ahora, hago la acción de Han. Hay un montón de cositas que hay que tener como mucho, mucho cuidado y que incluso gente que lleva mucho tiempo Han Solo cuesta porque al final tiene su complejidad. Entonces, ojito, si están buscando un deck que no sea difícil, este no es para ustedes. Mucha microdecisión, por esto que estaba comentando ahora. Y astucia. Astucia como carta importantísima. Alejo, ¿puedo jugar este? No, no puedes jugar. O sea, es una carta demasiado buena. Y es una carta demasiado potente y necesaria en este deck. ¿Más cosas negativas? Hay más legendarias importantes en este deck, como el arco milenario de Han Solo, ¿vale? El de coste 3, legendarias que están en como unos $30, 30 euros más o menos. Tenemos también la legendaria DJ, que si bien es cierto, no es que sea carísima, pero es muy específica. O sea, literal, si no vas a jugar amarillo, y no vas a jugar quizá un doble amarillo o un Han Solo verde, quizás ese DJ no tiene tanto valor. Con Boba algún deck lo estoy viendo, pero realmente no sé muy bien por qué lo llevarías, ¿no? Porque puedes ganar sin necesitarlo. Por tanto, no es un deck que dices, bueno, cojo 4 cositas que tengo y trato de sacar... va a costar bastante. Algo que me gusta mucho de Han Solo es que su turno 1 es bastante flexible, ¿vale? En otros decks al final tú solamente tienes lo que te ha tocado, lo que tú puedes jugar, pero debido a esa habilidad de Han Solo que podemos girarlo para llevar algo de nuestra mano y llevar los recursos, para poder jugar ahora sí un coste 3. ¿Es lo ideal? A mí no me encanta. A mí no me encanta. ¿Por qué? Porque al final siento que pierdo mucha mano y como tengo adelante algo que me descarte cartas de la mano, voy a sufrir. Y este deck, aunque tiene 3 cartas que pueden salir por contrabando, pero quizás hace falta alguna más. O como no las hayas logrado meter, vas a ir muy por detrás si el rival consigue lidiar con tu mesa. Luego también vamos a hablar de esto, ¿no? Y muy importante, conocer las amenazas, ¿no? También, no solamente como todos los decks, ¿no? Pero para tomar esa decisión de si juego un turno 1 normalito, de coste 1, de coste 2, o hago la acción de Han Solo para, ahora sí, hacer una jugada de coste 3, es muy importante conocer lo que tenemos delante. Ejemplos. Muy bueno, R2... Lo bajamos, vemos la carta que tenemos, dices, ¡buah! ¿La super quiero? Sí, bueno, hago la habilidad de Han Solo, llevo una carta de la mano a recursos, tenemos 2 disponibles, bajo a 3PO, digo la carta que acabo de ver y entonces he hecho la acción gratis, como para así decirlo, ¿no? O sea, la carta que he tenido que sacrificar para llevar recursos, la he vuelto a tener en la mano. Por tanto, no es el mayor dolor del mundo porque no estoy perdiendo un número de cartas en la mano. Y a cambio tengo un motor de robo en la mesa que si bien no va a hacer muchísimo daño, salvo que nos pongan algo delante de vida 2, que bueno, ataque, ok, pero si no es base para ir viendo el deck, controlándolo y robando. Controlando, robando. Opción, Extra Bridget, ¿no? Si queremos, o Halcón Milenario. Si queremos salir con algo potente de vida 4 en una de las 2 arenas para lidiar con amenazas agresivas del rival, tanto Extra como Halcón vienen muy bien.
Pero, ojo, que puede ser que el haber perdido esa carta de mano, el haber sacrificado esa carta, luego lo paguemos caro. Si no, hay una acción bastante sólida de turno 1 que es jugar Chispa de la Rebelión. Si tenemos iniciativa, la jugamos inmediatamente y como el rival solo tenga una jugada de turno 1, si se la quitamos, estamos empatados. Nadie ha jugado nada, te he quitado una carta interesante que me podía meter presión o que me podía haber hecho 2, 3, 5 daños a la base, ya no la tienes. Entonces el agro lo estamos parando. Y si vemos algo muy potente que nos va a preocupar a futuro, pues se lo quitamos y asumimos que el rival va a jugar algo chiquitillo y bueno, pues tenemos que lidiar con eso en turnos posteriores. Así que también opción muy buena. Vale, ¿cómo vamos a jugar un poco los siguientes turnos? A ver, idealmente, ¿no? Entonces hemos dicho, turno 1, estos dos juntitos o este. También tenemos a tempo jugar el Cloud Rider, aunque no pueda destaparse con nada, sobre todo si vamos primeros, ¿no? Salvo que tengamos delante un Cat Bane o una Bo-Katan o algo así, donde nos pueda hacer ese puntito de daño para terminarlo, no está mal. Y tenemos dos opciones de turno 3, como puede ser Body Rook, como puede ser DJ o como puede ser incluso el tech, ¿no? De, bueno, he tenido una mano horrible de la muerte, he hecho mulligan, no me he robado nada, tengo un tech, bueno, pues a lo mejor sí tengo que hacerlo. Llevo recursos de algo, saco a tech sabiendo que lo que tenga aquí luego va a poder encontrar la mesa en momentos más adelantados, ¿no? Y además el efecto psicológico de, uy, me acaba de jugar tech, tiene un DJ ahí seguro. Lo tiene seguro y me la va a querer hacer, ¿vale? Vale, turno 2, normalmente jugadas más normalitas es jugar Falcon, el Millennium Falcon o Body Rook. Idealmente, a mí me gusta mucho más Body Rook para lidiar con la mano, ¿vale? O sea, entrar a romperle la mano y tratar de romperle todos los planes posibles y que no tenga tantas cosas para llevar recursos y que pueda hacer su jugada normal. Si no, si tanto queramos tener la iniciativa en la partida y llevarme la presión de la partida, el Millennium Falcon es buenísimo porque va a entrar haciendo 3 daños y luego valorar si lo dejamos o no. Normalmente siempre dejar para que el rival tenga que lidiar con él. En turno 3, pues depende si queremos ir por el espacio, ¿vale? Para quitar algo o si queremos parar algo sabiendo que nos lo puede jugar en un Overwhelming Barrage, no sé, algún Boba Unidad, algún boss, cosas de este estilo. Kira entra perfecto. Y si es agro, Canning es donde gana un valor brutalísimo, porque devolvemos una carta a la mano y dos las giramos. Entonces es un turno entero que el agro va a perder. Y como ya habremos bajado algunas unidades, nosotros podemos decidir si carrera de daño o tradeo con tus unidades, de tal forma que quizá te las elimino o te las dejo a puntito de ser eliminadas para luego ya sí rematártelas y que tú pierdas muchos, y que el rival pierda mucho valor y no tenga tanta presión contra nuestra base. Y luego ya es base con todo lo que podamos y seguir levantando cosas a la mano, ¿no? El Cantina Bouncer a la mano, esto que entra con ambush, esto que entra con ambush. Quizá hemos podido llegar a hacer esta combinación y pues nada mal. Y ya está, gente. Y luego ya es sacar mucho valor, daño sorpresivo y tratar de terminar partida. Esto suena muy básico, pero luego es un montón de micro decisiones en mesa que es bastante complicado, ¿no? Vale, a por la base, es lo que digo, ¿no? Es una cosa importante de este deck, es determinar y entender cuándo es el momento de ir contra la base. Y tratar de pensar un poco a futuro. Por ejemplo, una partida de esta mañana. Yo sabía que tenía 2 Surprise Attack en mesa. Y tenía un tech grande. Bueno, te puedo jugar cositas, ¿no? O te juego el deck. Como el tech no lidies con él, siguiente turno yo reclamé iniciativa inmediatamente. Ni siquiera pegué con algo porque me daban las matemáticas. Sabía por los recursos que tenía el rival que no podía lidiar con lo mío de la mesa. Saqué Surprise Attack desde recursos y ¡bam! Sorpresa y contra la base. Entonces, importante entender bien cuándo hay que ir por la base, cuándo no hay que tradear. Yo saben que caigo en el pecado de tradear. Es una cosa de mis cosas pendientes con este deck. Aprender bien cuándo tengo que ir contra la base y aceptar que pueda llegar daño. Y por último, repetir, DJ, no piensen únicamente en usar a DJ pagando 5 por él. Es decir, teniendo a Tech en mesa. Hay veces en partida que pagar 7 por él para romper los turnos del rival, porque le hemos contado la mano. Porque la mesa no nos da tanto miedo, lo hago. Pago, saco 7 por DJ y por supuesto, giro a Han y meto recurso para luego poder descartar y de verdad haberle desrampeado. Si no puedo, no ocurre nada. Si el rival tiene que gastar recursos de la mano para lidiar con DJ, para recuperar ese recurso, le estamos retrasando porque no va a poder bajar ese dragón. No va a poder bajar ese Rancor, no va a poder bajar ese Vengador, porque ya no alcanza los recursos. Y nosotros cabeza y bajo cosas chiquitillas para que cuando él me tire eventos o unidades que, por ejemplo, el Vengador, ¿no? Que es derrota una unidad, el rival elige
elijo una y sigo pegando, ¿vale? Entonces, muy, muy importante pensar en DJ de ese modo. Contra el agro, importante tener en mente girar unidades y levantar a mano, ¿vale? ¿De acuerdo? Después de eso, carrera de daño y seguramente la vamos a ganar. Contra el control, quitar mano es lo más importante. Tratar de quitarle el rampeo, quitar eventos que nos puedan hacer mucho daño. Al final, él quiere llegar a turnos avanzados. Tiene que llevar cosas a recursos. Si por turno le estamos jugando chispa, Body Rook, New Adventure, Body Rook, o otra chispa, o Canning para quitar una carta aleatoria, aunque yo no la puedo elegir, Kira que te retrasa, le va a doler y no va a poder jugar. Levantar cosas a mano para poder llegar a ese centinela, sobre todo, ¿no? Para un Chilsen o el 3-2 negro que te mete en el espacio. Y así, daño cabeza, porque tienes que meter presión o si no te va a ganar la partida. Si no tiene mucho daño, cuando llegue el turno 7-8, te va a ganar la partida. Y guardarte cartas de mucho daño en mesa opresivo para poder terminar la partida cuando él no se lo espere, ¿no? Y mid, pues buena suerte, gente, es lo más complicado. Al final son micro decisiones, conocer muy bien el deck del rival, qué quiere hacer el rival, en qué momento, para poder tomar la mejor decisión. Es lo más complicado y como digo, en este deck es de cirujano, es de saber tomar bien las micro decisiones y creo que es parte un poquito de la gracia que te exige mucho como jugador. Y bueno, algo que nos hace mucho daño, por terminar, lanzar con la fuerza y saqueo. Lanzar con la fuerza porque, aparte de lidiar con nuestra mano normalmente, aunque nos podamos quitar la carta que menos me interesa, va a hacer daño a una unidad nuestra, ¿vale? Si es que hay algo de la fuerza, si no, quitarnos la carta ya nos va a doler. ¿Y por qué nos duele? Porque quizás no tengamos tantas cartas en la mano, gente. Porque estamos jugando con que llevo uno a recursos y tal, y te giro y tal, nos pueden quitar cartas de la mano y nos duele muchísimo. Por más que sea la que menos me interesa de todo el deck, una carta menos duele. Y dos, con saqueo, el horror. Entonces, por ejemplo, contra Rey Roja, contra todo lo que tengamos delante rojo, Body Rook tiene que hacer target a esta carta, a saqueo, porque es la que más daño nos puede hacer y nos puede romper la partida, vamos, sin ningún tipo de duda. Y nada, gente, hasta aquí, espero que les haya gustado mucho. Pronto se va a llenar YouTube de un montón de vídeos, si es que no los hay ya, de este Han Solo amarillo. Como digo, yo llevo un rato jugándolo, ¿vale? Un poco más a mi estilo, a querer hacer un poquito la magia con ese Final Showdown. Pero la verdad, me ha gustado mucho y es lo que he aprendido de este deck. Por un lado, cómo ha enfocado el banquillo este chico. Y 3PO. 3PO, que es cierto que poder llegar a ese robo. Más es que robo tan potente. Porque es jugarte un Surprise Attack. O es poder jugar un Body Rook. O poder jugar un Tech, ¿no? O sea, al final es un robo tan potente que puede tener tanto impacto en esos momentos clave de la partida. Que es muy bueno. Así que nada, si van a probar este deck, por favor, déjenme en comentarios. Me gustaría saber mucho cómo les va con Han Solo, uno de mis líderes favoritos, si no el más. No sé si siguen al día mis vídeos, por si acaso, les dejo por aquí uno de esos vídeos hablando de tier list de las cartitas, ahora sí, de vigilancia. Los siguientes van a ser astucia, ¿vale? Para acompañar a Han Solo, para que no se sienta solito en el canal. Así que ya saben, si quieren saber un poquito más de vigilancia y las cartas y cómo yo las valoro, aquí les dejo un vídeo y espero que les guste mucho. Chao, gente, bonita semana.